Esta historia no me pertenece, los créditos a Shaggy Rover, de fanfiction.net. Capítulo 4. El agua. Capítulo 2. El solsticio de invierno. Semanas de búsqueda y nada que mostrar. El ceño fruncido de Tanya comenzaba a quedar grabado permanentemente en su frente. No era de extrañar que Zuko hubiera terminado luciendo tan deprimido después de lidiar con esta frustración durante años. Un profundo suspiro escapó de sus labios mientras ordenaba hoja tras hoja de informes de inteligencia enviados por exploradores y espías esparcidos por todo el Reino Tierra. El último avistamiento confirmado del Avatar había sido por su agente en Omasu, quien reveló que un joven nómada del aire había sido invitado del rey loco Bumi. Sin embargo, después de eso, el rastro se había enfriado. Todo desde entonces había sido solo avistamientos de segunda mano de nubes con forma de bisonte en el cielo e informes de actividad sospechosa que podría estar relacionada con el Avatar. Podría es el término que hay que enfatizar, ya que aparentemente los soldados de la Nación del Fuego en el área local habían interpretado eso como una excusa para enviarle informes sobre cada pequeña cosa ridícula que les sucedía, alegando que era obra del Avatar. Un filete desaparece del plato de un hombre mientras está de espaldas. Debe ser el Avatar. El moho en una rueda de queso crece en la forma aproximada de una flecha. Debe ser el Avatar. Una patrulla jura que ve a un mono lemur haciendo tierra control. Debe ser el Avatar. Fue ridículo. Sin embargo, Tanya tuvo que admitir que no había sido un esfuerzo totalmente en vano. Después de haber descubierto rumores de que el Avatar había visitado la isla Kyoshi unos días antes de Omasu, Tanya había podido trazar una ruta de vuelo del viaje del Avatar hasta el Polo Sur. Este mapa indicaba que el Avatar parecía preferir quedarse en las zonas costeras en lugar de viajar por el centro del Reino Tierra, y si seguía el curso predicho por Tanya, pronto se acercaría al tramo de océano donde las masas terrestres del Reino Tierra y la Nación del Fuego estaban más cerca. La isla creciente. El comandante Sao había establecido un bloqueo en la zona para prepararse ante la posibilidad de que el Avatar pasara por allí, y por eso los últimos 3 días habían sido la vigilancia más larga, húmeda y aburrida del mundo. Flotando quietos en medio del mar, escudriñando el cielo vacío que los rodeaba en busca de cualquier señal de movimiento. Sí, cazar al Avatar era una aventura verdaderamente emocionante. La mitad de la tripulación ya mostraba los primeros síntomas de la claustrofobia y Tanya no estaba segura de que se quedara demasiado atrás. Capitán. Tanya se sobresaltó y salió de sus pensamientos cuando un soldado entró apresuradamente en su oficina. Respiró profundamente, lista para darles la paliza verbal de su vida, pero las siguientes palabras del soldado la interrumpieron. Movimiento en el cielo hacia el este. Creemos que es el Avatar. Por fin. Gritó Tanya, levantándose de un salto de su silla y empujando al soldado a un lado en su prisa por llegar a la cubierta. Esto era perfecto. Olvídense de luchar contra el Avatar en un duelo épico para la historia. Con la flota de naves alineadas, aquí podrían derribar al imbécil del cielo con una lluvia de fuego de trabuquete antes de que tuviera la oportunidad de contraatacar. El comandante Sao ya estaba esperando en cubierta cuando llegó, mirando a lo lejos a través de un catalejo. Tanya sacó su propio catalejo y lo giró en la misma dirección. Solo le tomó unos segundos de búsqueda antes de ver una criatura que coincidía con la que Zuko había descrito. Una enorme y fornida bola de pelo que de alguna manera se movía por el aire como una abeja enormemente gorda. El Avatar. Murmuró triunfante, con un sentimiento de emoción brotando en su corazón al pensar que su presa estaba tan cerca. Sao extendió la mano para empujar el catalejo ligeramente hacia abajo y fijarlo en una nave familiar de acero negro forjado que seguía el rastro del bisonte del cielo. Y el príncipe desterrado, murmuró sombríamente. Este debe ser nuestro día de suerte. Oh, Dios mío. Parecía que aún había pasado suficiente tiempo para que ese rencor se resolviera. ¿Cuáles son tus órdenes? Preguntó Tanya con vacilación. Sao sonrió con picardía. Derriba al bisonte, capitán. Pero señor, esa que está ahí es la nave del príncipe Zuko y está posicionada para disparar mejor. ¿Qué pasa si lo alcanzamos por accidente? Así sea, la sonrisa de Sao pareció dejar ver un atisbo de dientes. Pertenece a un traidor. Detrás de ellos, los soldados se apresuraron a preparar los trabuquetes para una primera descarga. Enciendan, gritó Sao, y en un instante, 100 chispas producidas por 100 manos cayeron sobre 100 rocas de carbón, prendiéndolas fuego y convirtiéndolas en meteoritos llameantes. Lanzamiento. Había algo inquietantemente hermoso en ver una andanada tan amplia de bolas de fuego lanzándose al cielo al unísono.
Era como ver un grupo de estrellas fugaces, excepto que dejaban rastros de humo negro acre a su paso. El bisonte volador comenzó a virar en el cielo y Tanya sonrió al ver que algunas de las llamas rozaban el pelaje de la criatura. «Fuego a discreción», gritó Shao. Con la presión constante de tanta munición, solo sería cuestión de tiempo antes de que un disparo afortunado alcanzara a la criatura. Al principio, el bisonte intentó volar alto, ocultándose entre las nubes. Pero, ¿de qué servía esconderse cuando la flota podía acribillar todo el espacio aéreo a kilómetros a la redonda con rocas en llamas? Todo lo que consiguió fue obstaculizar la capacidad de reacción del bisonte y, como era de esperar, no pasó mucho tiempo antes de que volvieran a caer y en su lugar se precipitaran hacia la superficie del océano. El bisonte, que seguía una trayectoria serpenteante, se desvió y se balanceó sobre la superficie, esquivando por poco cada disparo que se estrellaba contra el agua. Era impresionante que hubiera aguantado tanto tiempo, pero cuanto más se acercaba al bloqueo, más precisos eran sus disparos. Shao levantó una mano en señal de instrucción silenciosa para que el trabuquete del buque insignia se mantuviera a la espera de su señal mientras el bisonte se enderezaba para una última y desesperada carga. «Tranquilo», murmuró Shao. El bisonte estaba lo suficientemente cerca para que Tanya pudiera distinguir tres figuras borrosas en su lomo. Dos con ropa azul y una con ropa naranja. Fuego. En el momento en que la bola de fuego salió volando por los aires, Tanya ya sabía que iba a golpear. Era demasiado rápida, apuntaba con demasiada precisión y el bisonte no había demostrado antes la agilidad necesaria para esquivarla. Con una sonrisa cada vez mayor, Tanya observó cómo la bola de fuego avanzaba a toda velocidad, sin apenas notar que la mancha naranja comenzaba a moverse antes de que la bola de fuego los envolviera. Estallido. La bola de fuego explotó con un estruendo retumbante, pero no de la forma que Tanya había esperado. Con creciente conmoción, Tanya vio como un anillo de espacio vacío atravesaba la nube de fuego y ceniza, lo que permitió que el bisonte pasara por el medio ileso. Así que eso era aire control. Los registros que había leído sugerían que era un estilo de control casi completamente evasivo, pero parecía que en manos de un monstruo como el Avatar incluso una habilidad tan suave como esa podía transformarse en algo destructivo. El bisonte se elevó como un cohete sobre el bloqueo y, por un segundo, Tanya pudo vislumbrar la figura que estaba sentada sobre la cabeza del bisonte. Zuko no había mentido cuando dijo que el Avatar era un niño pequeño. Era bajo, con una figura delgada y acrobática, que, sumada a su cabeza calva y su rostro infantilmente redondo, lo hacían parecer naturalmente inocente. Pero Tanya no se dejó engañar ni por un segundo. Sabía mejor que nadie que las apariencias pueden engañar. «Avatar», susurró para sí misma mientras el bisonte volaba a unos pocos metros por encima de su cabeza, levantando una ráfaga de viento a su paso que le revolvió el pelo dorado. Esto no ha terminado. En apenas unos segundos, el bisonte había superado el bloqueo y había comenzado a encogerse en el cielo azul vacío de la Nación del Fuego. Tanya apretó los dientes y resistió el impulso de dar patadas como una niña petulante. Había pasado tanto tiempo que casi había olvidado la frustración de fracasar en una misión. El hecho de que no hubiera sido por algo que hubiera hecho mal no lo hacía menos molesto. Tanya salió de sus pensamientos cuando una mano grande la agarró del hombro y miró hacia arriba, al rostro notablemente tranquilo de Shao. Era extraño, ella habría pensado que él, de todas las personas, estaría más molesto. «No hay tiempo, capitán», afirmó secamente. «¿Tiene preparado su kit de suministros de emergencia?» «Sí», respondió Tanya sin dudarlo. Era un hábito que había adquirido en su segunda vida. Nunca se sabía cuándo una invasión enemiga podría obligarte de repente a evacuar tu base de operaciones actual, y no había nada peor que la falta de suministros cuando huyes para salvar tu vida. Tanya tenía una pequeña mochila con comida seca, agua y algunos otros suministros de supervivencia útiles listos en su oficina para que, en caso de una emergencia imprevista, no tuviera que perder un tiempo vital empacando antes de huir. «Cógelo», ordenó Shao, con un tono que dejaba claro que el tiempo era esencial. En un instante, Tanya estaba corriendo, empujando a los soldados ya crecidos en su camino y subiendo escaleras de dos en dos con prisa. Cuando regresó un minuto después, con la mochila en la mano, había un olor acre en la cubierta que le picaba en las comisuras de los ojos. No fue difícil detectar la fuente. El barco de Zuko había sido alcanzado por uno de los proyectiles que habían estado lanzando al Avatar, y ahora estaba sangrando humo negro y espeso mientras se deslizaba por entre el bloqueo de barcos. Extraño.
Había estado segura de que el bloqueo podría haber alcanzado a un barco como el de Zuko, y a Shao le habría encantado arrestar al príncipe desterrado por romper los términos de su exilio. A menos que, cuando Shao se acercó, luciendo la sonrisa satisfecha que solía poner cuando explicaba un plan táctico, Tanya tuvo una idea bastante clara de lo que estaba a punto de decir. Puede que no sepamos hacia dónde se dirige el avatar, comenzó Shao, pero podemos confiar en que Zuko más que nada los perseguirá tenazmente hasta su último aliento. Esa señal de humo que está dejando atrás permitirá que la flota principal lo rastree. Su sonrisa vaciló por un momento. Pero con un ex general astuto como Hiro a bordo, no me sorprendería que intentaran algún tipo de truco. Quiero que abordes la nave de Zuko, te mantengas oculto y lo vigiles. Si algo sale mal, confío en que tomarás la decisión correcta sobre qué hacer. Señor, sí señor, dijo Tanya, saludando de golpe, y luego giró bruscamente sobre sus talones y corrió hacia la barandilla. Cuando pasó junto a uno de los ingenieros, extendió la mano y le arrancó las gafas de soldador de la cabeza, ignorando su sorprendido grito de protesta, y se las colocó sobre los ojos. Una vez que llegó a la barandilla, saltó sobre ella de un salto enorme y, durante unos segundos, disfrutó de la emocionante sensación de la gravedad que la agarraba y la empujaba hacia el océano. Luego, unos chorros de llamas cobraron vida bajo sus manos y pies cuando activó su técnica de propulsión y, como un cohete, corrió por el mar hacia la nave de Zuko. No había muchas circunstancias en las que la técnica de propulsión a chorro pudiera utilizarse de forma sigilosa, pero la densa nube de hollín y humo que se arrastraba detrás de la nave dañada de Zuko como una cola proporcionaba la cobertura perfecta. Tanya contuvo la respiración mientras se zambullía en la nube negra, con los ojos afortunadamente protegidos por las gafas robadas. Incluso un antiguo buque de guerra como este probablemente se basaría en los mismos diseños originales que sus predecesores modernos, y eso significaba que debería haber al menos una puerta en la parte trasera que condujera a las cubiertas inferiores. Una vez que sus pies sintieron el toque del metal sólido debajo de ellos, avanzó a tientas, finalmente encontró una pared de metal y tanteó su camino a lo largo de ella hasta que llegó a la hendidura curva de una puerta. En el momento en que entró y cerró la puerta con fuerza detrás de ella, Tanya jadeó en busca de aire y se permitió soltar una tos seca. Uf, el humo era repugnante. Una fina capa de mugre negra se adhería a cada centímetro de su cuerpo, y probablemente iba a oler como una barbacoa durante el próximo mes. Aún así, supuso que era un pequeño precio a pagar por la oportunidad de capturar al avatar. Una vez que recuperó el aliento, Tanya se dirigió por los pasillos en busca de Zuko. Era difícil no darse cuenta de lo experimentada que era la nave de Zuko. Estaba claro que Zuko había ordenado a su tripulación que mantuviera una estricta rutina de limpieza, pero la limpieza solo podía llegar hasta cierto punto contra las manchas de óxido y el hierro opaco y descascarado. Si así era como se veía la nave después de haber sido recientemente reparada, entonces Tanya se estremeció al pensar cómo había sido antes. Fue sorprendente que Ozai hubiera requisado un barco tan de mala calidad para su hijo. Si bien un barco pequeño como este estaría bien para capturar y transportar a una sola persona, seguramente una tarea como capturar al todopoderoso Avatar, que en el momento del destierro de Zuko se creía que debía ser algún antiguo maestro agua experimentado, debería haber merecido que el barco fuera recientemente renovado y reforzado. Un segundo después, Tanya sacudió la cabeza, como para desechar esos pensamientos casi traicioneros. No, Ozai era un hombre práctico y seguramente le habría proporcionado a su hijo un barco más adecuado si hubiera podido. Pero todos los barcos que tenían ya estaban vinculados al esfuerzo de guerra, y el destierro de Zuko no había sido planeado, inesperado y demasiado repentino para que Ozai pudiera planificarlo con anticipación. Este barco debe haber sido la única opción disponible, y cualquier barco era mejor que ninguno al final del día. El sonido distante de pasos y murmullos que se hacían cada vez más fuertes le informó a Tanya que alguien se acercaba y miró a su alrededor en busca de algún lugar donde esconderse. Tan silenciosamente como pudo, abrió la puerta más cercana y se deslizó dentro. La habitación en la que se encontraba era una especie de oficina. Estaba casi completamente vacía, salvo por un gran escritorio de madera marrón oscuro cubierto por una capa de papeles desordenados y desordenados. La oficinista que había en ella se estremeció solo de mirarlo. Los pasos fuera de la puerta se fueron acercando, hasta que finalmente Tanya pudo discernir que pertenecían no a una, sino a dos personas. Está siguiendo el humo, pero quizás no tengamos que estar donde está el humo. Esa era la voz de Zuko.
Sabemos que el bisonte del avatar ha estado viajando lejos y lo suficientemente rápido como para necesitar descansar pronto, pero Sao no. Se oyó un crujido de papel. ¿Quizás un mapa? Mira aquí. Crescent Island es la parada más cercana. Apuesto a que el avatar al menos se detendría allí para descansar su montura, suponiendo que no sea su destino final. Bajo la protección del humo, podría escabullirme en la lancha de desembarco, mientras tú mantienes la nave rumbo al norte y guías a Sao en una búsqueda infructuosa. Hiro tarareó, el tono de su voz sugería que desaprobaba la situación, pero se resistía a decirlo directamente. Tanya no entendía por qué. Era una estrategia inteligente y la única posibilidad realista que tenía Zuko de tener éxito. Un plan inteligente, sobrino. Podría dar la vuelta más allá del siguiente grupo de islas, recogerte a ti y al avatar del otro lado justo después del atardecer y luego escapar de regreso a las aguas del Reino Tierra antes de que Sao pudiera atraparnos. Sin embargo, para que esto funcione, nuestro tiempo tendría que ser perfecto. Un pequeño retraso te dejaría varado. Temo hasta dónde llegaría Sao si te captura. ¿Estás seguro de que vale la pena correr el riesgo? Arriesgaré cualquier cosa para capturar al avatar y restaurar mi honor. Respondió Zuko bruscamente, el ritmo cada vez más rápido de sus pasos delataba que se había marchado furioso, dejando atrás a Hiro. Infórmale al timonel nuestro rumbo. Prepararé la lancha de desembarco. Parecía que ella no era la única que olería a barbacoa hoy después de todo. Zuko parecía haber desarrollado una especie de astucia durante su exilio. Personalmente, ella habría traído consigo un equipo cuidadosamente seleccionado de soldados de élite, pero no podía criticar la capacidad de Zuko para convertir la desventaja de su nave dañada en su propio beneficio. Podría haber funcionado, si no hubiera considerado la posibilidad de que un espía se infiltrara en su nave. Que no lo hubiera hecho significaría su pérdida. Una vez que los pasos se desvanecieron en la nada, Tanya se volvió hacia el escritorio de la oficina y comenzó a hurgar en él en busca de utensilios para escribir. Con una caligrafía perfecta, escribió una nota en el reverso de una hoja de papel vacía. El barco es una distracción. Zuko se escabullirá al amparo del humo. Cree que el avatar se detendrá en Crescent Island. Una vez que terminó la nota, Tanya la dobló cuidadosamente y se la guardó en el bolsillo. Un rápido viaje a la sala de basura debería ser suficiente para encontrar una botella vacía, y luego podría dejar un mensaje en el océano para que Sao lo recogiera. Luego, se dirigió al estacionamiento de vehículos. Con suerte, Zuko tenía lugar en su embarcación de desembarco para un polizón. Cuando la tenue sombra de su nave desapareció entre la nube de humo, Zuko dejó escapar un suspiro tembloroso. Tenía que mantener una expresión firme frente a su tripulación, frente a su tío, pero ahora que estaba solo, la expresión pétrea que había adquirido tanta práctica comenzó a desvanecerse un poco. No volveré a fallar. Esta vez no. Las palabras eran mitad promesa, mitad consuelo. Era difícil olvidar el poder que el avatar había demostrado en el Polo Sur. Poder suficiente para arrojar a docenas de soldados al océano helado con un movimiento de mano sin esfuerzo. Y todo eso era de un avatar que solo había dominado una habilidad. Zuko no se dejaría disuadir. No importaba lo fuerte que fuera el enemigo, la verdadera fuerza residía en no retroceder. No permitiría que el miedo dictara sus acciones. No fracasaré, dijo en voz alta, sintiendo por un momento que decir esas palabras ayudaría a hacerlo realidad. Me niego a fracasar. Ese es el espíritu, Zuko. Una ráfaga de terror gélido le recorrió la espalda, la fachada de calma y concentración que había construido con tanto esfuerzo se hizo añicos al oír una palabra. ¡No! Ella no. Ni siquiera su suerte podía ser tan mala, ¿o sí? Sin embargo, cuando se dio la vuelta, Zuko recordó que nunca debía subestimar el amor del espíritu por hacerlo sufrir. Porque no era otra que Tanya, la mismísima diabla del Mar del Sur, quien estaba allí, en la cubierta de su barco, como si fuera su dueño. Nuestra mayor gloria no es no caer nunca, sino levantarnos cada vez que caemos, citó Tanya, con una sonrisa nostálgica en el rostro. Aunque parecía suave, Zuko podía imaginar con perfecta claridad con qué facilidad volvería a ser una sonrisa maníaca cuando el olor a sangre estuviera en el aire. Las primeras palabras que te dije, ¿recuerdas? Parece que ese día fue hace mucho tiempo. Realmente has crecido desde entonces. Conozco a muchos hombres adultos que envidiarían tu determinación. De repente, todas las apariencias de informalidad desaparecieron del rostro de Tanya, dejando en él una máscara perfecta de profesionalismo. Sin embargo, por mucho que odie decírtelo, Zuko, esto es más grande que tú. Más grande que tu orgullo.
Un avatar completamente realizado es posiblemente lo único capaz de cambiar el rumbo de esta guerra. La Nación del Fuego no puede permitirse el lujo de dejar que un adolescente, que aún no ha dominado por completo un elemento, sea el único responsable de su captura. Dio un paso adelante, con los ojos ligeramente suavizados en lo que casi podría confundirse con una preocupación genuina. Sé razonable, Zuko. Shao tiene los recursos y los hombres necesarios para capturar al avatar mientras aún sea posible hacerlo, y junto con tu experiencia y conocimiento lo tendríamos bajo custodia antes del amanecer de mañana. El Señor del Fuego aún te honrará por ser parte de su captura. No hay necesidad de luchar esta batalla tú solo. Ella le tendió una mano abierta, ofreciéndole la paz. Por favor, Zuko, esta disputa no tiene sentido. Ven y trabaja con nosotros. Trabaja con tu patria. Ese era otro de los talentos de Tanya. Tenía una manera de hacer que todo pareciera tan claro, tan lógico, cuando pronunciaba un discurso, y sabía cómo inyectar el nivel justo de chantaje emocional en sus palabras para que no estar de acuerdo con ella pareciera una mezquindad sin sentido. Zuko tuvo que admitir que gran parte de su argumento tenía sentido. Sin embargo, también sabía cómo detectar el enorme agujero en su razonamiento, sin importar con cuántas palabras dulces intentara taparlo. Shao nunca compartiría la gloria, afirmó Zuko desafiante. En el momento en que el avatar estuviera bajo custodia, él también se volvería contra él y contaría mentira tras mentira sobre cómo los había atrapado a ambos sin ayuda de nadie. Tanya frunció el ceño. Lo subestimas. No, lo sobreestimas. Tanya permaneció en silencio por un momento, con sus ojos amarillos clavados en los de él. Luego, con deliberada lentitud, retiró la mano. Así que así es como tiene que ser, ¿no? Por primera vez en su vida, Zuko la miró a los ojos. No permitiría que el miedo lo volviera a dominar. Fuera ese miedo al avatar, a Azula o incluso a Tanya. Lo es. Ya veo. La expresión neutra de Tanya no delataba nada de lo que estaba sintiendo. Supongo que eso significa que ahora somos enemigos, ¿no? Zuko se tensó, preparándose para una pelea. Supongo que sí. Muy bien, entonces. Tanya se irguió un poco más, con los ojos vidriosos y desenfocados por una fracción de segundo, antes de transformarse en una mirada penetrante. Entonces supongo que, en aras de ser una buena deportista, debería mencionar que tu pequeño engaño ha fallado. Le he enviado un mensaje al almirante Shao para que sepa exactamente hacia dónde se dirige el avatar. Una sonrisa maliciosa se deslizó por sus labios. Me pregunto quién lo atrapará primero. ¿Tú? ¿Shao? ¿O yo? ¡No! Zuko saltó hacia adelante, dándose cuenta de lo que estaba a punto de suceder, pero ya era demasiado tarde. Con una explosión de llamas bajo cada pie, Tanya se elevó hacia el cielo, disparando en dirección al Templo del Fuego. Será mejor que te apresures, Zuko. Gritó Tanya mientras corría hacia la distancia. El tiempo no está de tu lado. Maldita sea. Gritó Zuko, corriendo de vuelta al motor de la nave y poniéndolo a máxima potencia. Malditos sean los espíritus por ponerle obstáculo tras obstáculo en el camino. Maldita sea Tanya por sabotear su plan. Y maldito sea él mismo por no haber sido lo suficientemente cuidadoso para darse cuenta. Ahora no solo tenía que atrapar al avatar antes que Tanya, que tenía ventaja, sino también mantenerlo alejado de Shao, que solo llegaría unos minutos después. Sería complicado, incluso imposible, dirían algunos, pero él se negó a darse por vencido. A pesar de las dificultades que tenía en su contra, no fracasaría. Esta vez no. Ese estúpido, arrogante y engreído. Tanya todavía estaba de mal humor cuando sus pies tocaron tierra en Crescent Island, justo enfrente de las puertas del Templo del Fuego. Sentía que tenía todo el derecho a estar enojada, considerando todas las cosas. ¿Por qué Zuko estaba tan decidido a actuar como un inconformista miope y angustiado? No vería sentido común si desfilara frente a él vestido como un payaso. Bueno, está bien. Si estaba tan decidido a capturar al avatar solo, entonces no tendría a nadie más que a él mismo a quien culpar cuando ella y Shao se le adelantaran. Quizás un par de años más exiliado en el mar le enseñarían a ser un jugador de equipo. Con un empujón furioso, Tanya abrió las pesadas puertas del Templo del Fuego y no se sorprendió en absoluto por lo que encontró dentro. Los sabios del fuego corrían de un lado a otro como hormigas, charlando preocupados sobre el avatar y buscando en direcciones aleatorias. Era dolorosamente obvio que no solo estaba el avatar allí, sino que los sabios del fuego estaban completamente desorganizados en sus esfuerzos por aprehenderlo.
Ni siquiera la había notado entrar, por el amor de Dios. Un pisotón de su pie, acompañado de un destello de fuego brillante, pronto puso fin a eso. Todas las miradas se volvieron hacia ella en un instante, las conversaciones se secaron como el agua en el desierto, y un destello de satisfacción se apoderó de Tanya cuando notó cómo los ojos de la sabia se abrieron de par en par al ver su cabello dorado. Incluso aquí en Crescent Island, todos reconocían a la niña dorada del gran templo de un vistazo. ¿Qué? Empezó Tanya con una lentitud deliberada, dirigiendo sus palabras a la velocidad justa para captar su atención. Una exhibición vergonzosa. El avatar llega, ¿y qué haces tú? Echó una mirada crítica a la multitud, notando cómo muchos de los sabios bajaban la mirada cuando sus ojos se encontraron con los de ellos. Entras en pánico. Cometes errores. Corres por ahí como una chusma desorganizada, generando exactamente el caos que el avatar necesita para colarse en tu templo sin ser visto. ¿No tienes un líder? ¿No tienes sentido común? Para cualquier observador, debió haber sido una visión surrealista ver a una niña pequeña que estaba entrando en la adolescencia hablar con condescendencia en una sala llena de ancianos avergonzados. Finalmente, uno de los sabios mayores, vestido con las túnicas ceremoniales que Tanya sabía que lo identificaban como el gran sabio de este templo, dio un paso adelante. Señora Tanya, por favor comprenda. Cuando llegó el avatar lo teníamos acorralado, y sin embargo, de alguna manera logró desaparecer en el aire. Tanya fijó su mirada en el anciano hasta que éste miró hacia otro lado, nervioso. ¿Cómo te llamas? Preguntó finalmente. Sumo sabio Rafike. Y dime, sumo sabio, continuó Tanya, ¿has podido averiguar por qué ha aparecido aquí el avatar? Rafike asintió rápidamente, desesperado por demostrar algo de valor. Creemos que está intentando ponerse en contacto con el avatar Roku. Los avatares anteriores han podido aprender técnicas raras y olvidadas comunicándose con sus propias vidas pasadas y estudiándolas. Creemos que el avatar Roku puede estar intentando impartir una técnica al nuevo avatar que lo ayudará a matar al Señor del Fuego. Vale, eso sí que sonaba preocupante. En su primera vida se habría reído en la cara de cualquiera que fuera lo bastante estúpido como para creer en la reencarnación, los espíritus o cualquier otra jerga mística. Sin embargo, eso fue antes de conocer al ser décimo. Tanya creía en los espíritus. Un grupo de seres intangibles, de otro mundo, de dudosa moralidad, que disfrutaban entrometiéndose en los asuntos de otro mundo y exigiendo que sus habitantes los adoraran. Sí, en realidad le sonaba bastante familiar. También había decidido hacía mucho tiempo que todos ellos podían irse a la mierda. ¿Qué derecho tenían los espíritus a exigir adoración de los humanos? ¿A reclamar áreas como bosques y montañas como su territorio sagrado, cuando ellos mismos eran extranjeros en el mundo de los hombres? Históricamente, las acciones que se les atribuían le parecían sospechosamente como intentos de limitar los intentos de la humanidad de lograr un progreso industrial. ¿Y por qué no lo harían? Después de todo, su primer mundo era evidencia suficiente de que, a medida que crecían la ciencia y la industria, la necesidad de adorar a los espíritus u otros seres como dioses se desplomaba. Tanya se consideraba lo suficientemente inteligente como para no creerse la mayoría de la propaganda de la Nación del Fuego, pero tenía que admitir que, desde un punto de vista puramente lógico, el razonamiento de la Nación del Fuego para iniciar esta guerra como un medio de compartir su prosperidad con el mundo no era inexacto. La Nación del Fuego era fácilmente la nación tecnológicamente más avanzada del mundo, y ya estaba difundiendo su tecnología en sus territorios colonizados. Cuando ganaran la guerra, el mundo definitivamente entraría en una nueva era de progreso científico. Habría sido preferible que esta tecnología se hubiera difundido a través de la diplomacia y el comercio en lugar del asesinato, pero Tanya había nacido 100 años tarde para hacer algo al respecto. La guerra había durado demasiado tiempo para terminar con algo más que la abrumadora victoria de la Nación del Fuego o una derrota aplastante a estas alturas. La paz era un recuerdo demasiado lejano para que todos, excepto un puñado de ancianos, lo recordaran. En un mundo unificado por la Nación del Fuego, los espíritus perderían su control sobre la fe de las masas en un par de generaciones. No es de extrañar, entonces, que enviaran al Avatar, su gran campeón, para oponerse a la Nación del Fuego. Enviaran su superarma viviente de poder cósmico a la contienda, y si lograba triunfar, no solo la humanidad volvería a quedar dividida en un puñado de facciones en disputa, sino que todas las naciones recordarían que debían temer el poder de los espíritus.
Si el avatar Roku tenía algún truco oculto bajo la manga que pudiera ayudar a su nueva encarnación a derrotar a Osai, entonces era una cuestión de prioridad nacional impedir que se produjera su encuentro. ¿Por qué has venido aquí? ¿En qué parte de este templo podría el avatar ponerse en contacto con Roku? Preguntó Tanya. Hay una estatua de Roku en un santuario oculto en las profundidades del templo. Un lugar donde la frontera entre este mundo y el mundo espiritual es más delgada de lo habitual. En solo unos minutos, comenzará el pico del solsticio de invierno, y en ese momento la conexión que este templo comparte con el mundo espiritual será más fuerte. Si el avatar entra en el santuario, será más fácil que nunca para él contactar con Roku, explicó Rafiki apresuradamente. La mirada de Tanya se volvió más intensa. ¿Eso es todo? Entonces, ¿por qué no has puesto guardias afuera de este santuario? El santuario está protegido por una gran puerta. Para abrirla se necesitaría un avatar completamente desarrollado o 5 maestros fuego trabajando juntos. ¿Y qué pasa con las paredes? Espetó Tanya, golpeando con el pie el suelo de piedra para enfatizar. Estamos en un volcán, que está hecho de tierra, y el avatar es capaz de aprender a controlar la tierra. ¿Qué le impide excavar un túnel alrededor de la puerta? Rafiki empezó a sudar profusamente. No lo habíamos considerado. Entonces reza por tu bien para que el avatar tampoco lo haya hecho, gruñó Tanya, adentrándose más en el templo. Trae a tus hombres más fuertes y llévame a este santuario. Ahora todos están bajo mi mando. Cuanto más descendían hacia el interior del volcán, más caliente se volvía el aire. Tanya lanzó miradas cautelosas a los arroyos de lava que pasaban, preguntándose cómo los planos de este edificio habían logrado pasar la inspección de seguridad, cuando de repente se escuchó un fuerte estruendo más adelante. Sin necesidad de recibir una orden, Tanya y los sabios corrieron hacia adelante. Al poco tiempo, las enormes puertas del santuario, cerradas por un laberinto de tubos de aspecto complicado y estilizados como dragones serpentinos, aparecieron ante ellos, y Tanya se sorprendió al encontrar a un sabio del fuego ya esperándolos. «Ven pronto», gritó el sabio. El avatar ha entrado en el santuario. Inmediatamente los sabios se apresuraron a investigar. ¿Cómo entró?, preguntó Rafiki. No lo sé. Pero mira las marcas de quemaduras. Y ahí abajo. Tanya echó un vistazo crítico a las puertas. Efectivamente, había una capa fresca de ceniza ennegrecida allí donde el fuego había incinerado la capa de polvo que aún quedaba sobre las antiguas puertas. No solo eso, sino que se podía ver una sombra moviéndose debajo de las puertas. Algo se estaba moviendo adentro. El solsticio aún no nos ha alcanzado. Aún hay tiempo, anunció Tanya, adoptando una postura de fuego control. Conmigo. Abriremos estas puertas y lo sacaremos a rastras. Los demás sabios formaron filas a su alrededor y, como si fueran uno solo, se lanzaron hacia adelante, liberando potentes pero controlados chorros de llamas en cada uno de los tubos del intrincado mecanismo de cierre de la puerta. Con un fuerte estruendo, las cerraduras comenzaron a girar y a hacer ruido, los antiguos engranajes giraron por primera vez en décadas, mientras la puerta se abría. Para revelar un mono lemur. Por un segundo, el cerebro de Tanya se detuvo por completo mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. ¿Era una coincidencia? No, no podía serlo. ¿Cómo podía haber sido tan ciega? Zuko le había dicho que el avatar viajaba con un mono lemur como mascota, y solo unos días antes había recibido ese informe sobre un mono lemur al que habían visto haciendo tierra control. Eso solo podía significar una cosa. El lemur del avatar puede controlar la tierra. Jadeó, horrorizada por las implicaciones de este descubrimiento. Debe haberlo usado para cavar un túnel alrededor de la puerta. En realidad, creo que simplemente se arrastró por las tuberías, respondió uno de los sabios. Ah, sí, eso tendría más sentido, en realidad. Espera, pero eso significaría, nos han engañado. Emboscada. Pero ya era demasiado tarde. Antes de que las palabras salieran de sus labios, el inconfundible sonido de una conmoción se agitó detrás de ella. El sabio del fuego que los había convocado estaba sujetando a Rafiki, mientras que los jóvenes adolescentes de la tribu del agua habían emergido de detrás de los pilares cercanos para sujetar a los otros tres. Los pies de Tanya cambiaron de posición, preparándose para disparar rayos de fuego precisos a las caras de los emboscadores, cuando una mancha de pelaje blanco la golpeó de repente directamente en la cara. «Quítate de encima», gritó, con la voz amortiguada por el cuerpo del mono lemur que se había adherido a su cara.
Mientras se retorcía, tratando de liberarse del agarre inesperadamente fuerte del lémur sobre su cabello, escuchó la voz de una niña que gritaba. Ahora Aang. El avatar iba a entrar por las puertas que ella le había abierto. No podía permitir que eso sucediera, pero tampoco podía ver nada con ese maldito lémur en su cara. Sin embargo, no se escuchó ninguna ráfaga de aire cuando el avatar aprovechó la oportunidad. No se oyeron pasos apresurados mientras pasaba corriendo. Aang. Ahora es tu oportunidad. Gritó la voz de la chica nuevamente, confundida. Entonces se escuchó otra voz inesperada. Un tono familiar, medio ronco, que Tanya no estaba segura de si le alegraba oír en ese momento. El avatar viene conmigo. Zuko. Ya lo había alcanzado. Parecía que el príncipe había aprendido a trabajar rápido bajo presión. Finalmente, Tanya logró agarrar la cola del lemur mono, se arrancó la asquerosa plaga de la cara y la dejó colgando en el aire. A su alrededor, los otros sabios pudieron darle la vuelta a sus emboscadores y convertirlos en sus propias presas. Cierren las puertas, rápido. Los otros sabios se congelaron y la miraron esperando instrucciones mientras Zuko decía esas palabras. Tanya miró al príncipe desterrado, que de hecho había sido capaz de agarrar al avatar con un doble brazo. Por un momento, su ira fresca de antes regresó, haciendo que pensamientos rencorosos afloraran en su mente. Sería solo el trabajo de un momento para someter a Zuko, esperar la llegada de Sao y reclamar la gloria de capturar al avatar para ellos mismos. Sin embargo, tan pronto como llegaron, Tanya desterró esos pensamientos, determinada a no dejar que los sentimientos personales se interpusieran en el camino del deber. Habían tenido su victoria. Cualquier lucha interna ahora solo crearía oportunidades para que el avatar se escapara. Deje que Zuko se lleve el crédito por la captura y recupere su derecho de nacimiento. Todavía recibiría algún reconocimiento por ayudar. Además, tenía al mono lemur. Iba a disfrutar cocinando a la pequeña plaga después de la humillación por la que la hizo pasar. Muy bien, respondió ella, haciendo un gesto con la cabeza a los sabios. Ciérrenlo. Uno de los sabios sacó una cadena de debajo de su túnica, y Tanya no quería pensar en por qué había pensado en mantenerlas allí, y comenzó a atar a los dos niños de la tribu del agua a un pilar, mientras otro comenzaba a cerrar la puerta. Tanya, mientras tanto, miró al mono lemur y una sonrisa malvada se extendió por su rostro mientras conjuraba una bola de fuego sobre su otra mano. Ahora bien, veamos a qué sabe el lemur asado. El mono lemur empezó a chillar y a retorcerse frenéticamente, pero no pudo escapar del agarre de Tanya. Sonriendo con picardía, Tanya acercó la bola de fuego lo suficiente para quemarle algunos pelos. Solo para que sus ojos se desviaran ante el sonido de Zuko gritando con una mezcla de dolor y furia. El avatar estaba libre, había logrado arrojar a Zuko por un tramo de escaleras y se dirigía directamente hacia ella. Inmediatamente, ella soltó al lemur y adoptó una pose de fuego control, pero para entonces ya era demasiado tarde. El avatar era rápido. Moviéndose con la velocidad de los vientos aulladores, la esquivó, se agachó entre las piernas de un sabio y saltó sobre el hombro de otro. Iba hacia la puerta, que todavía no se había cerrado por completo. «Vámonos», gritó la chica cautiva de la tribu del agua, exactamente al mismo tiempo que Tanya gritaba no. Las llamas estallaron bajo sus pies, y Tanya usó la técnica de propulsión a chorro para avanzar, literalmente pisándole los talones al avatar mientras daba un último y desesperado salto hacia la puerta. Llevado por una ráfaga de viento, el avatar se deslizó a través de la grieta que apenas se cerraba en la puerta. Una fracción de segundo después, Tanya, por una vez agradecida por su pequeña estatura, se deslizó tras él. Y con un ruido siniestro las puertas se cerraron y quedaron bloqueadas, atrapando a los dos jóvenes maestros dentro. Aang miró con los ojos muy abiertos la habitación en la que se encontraba. ¿Fue la reverencia olvidada de las naciones del fuego o la propia humildad de Roku lo que causó que su santuario careciera de riqueza? El santuario estaba tallado en su mayor parte en la piedra que lo rodeaba y escasamente decorado con ricos tapices rojos y otros pequeños elementos que debieron haber significado algo para Roku en vida. Personalmente, Aang lo prefería así. Se sentía más personal, como un reflejo del hombre que había sido Roku en lugar de una exhibición llamativa de riqueza pasada. En el centro del santuario se encontraba una estatua del avatar Roku, y un rayo de luz roja que se filtraba a través de una ventana en el techo de arriba trazaba un camino perezoso a través del cuerpo de la estatua hacia la cabeza. Golpe fuerte. Cuando las puertas se cerraron detrás de él, Aang escuchó otro sonido, el tintineo de una armadura de metal, y rápidamente se dio la vuelta para descubrir que no estaba tan solo allí como había pensado.
La maestra fuego de cabello dorado de afuera, la que había aparecido liderando a los sabios del fuego, pero que estaba vestida con una armadura militar, también se había deslizado por las puertas detrás de él. Lentamente, la chica se puso de pie, sus ojos instantáneamente se fijaron en él con una mirada feroz. Espera un momento, dijo Anne en un tono que esperaba fuera tranquilizador, con las manos extendidas frente a él en señal de defensa. No hay necesidad de que luchemos. Si la chica hubiera reconocido lo que él dijo, no lo demostró, en cambio mantuvo esa misma mirada gélida sobre él mientras se deslizaba hacia una posición de combate. Sintiendo problemas, Anne se deslizó hacia una posición propia. Lo digo en serio. Ambos estamos atrapados aquí hasta el final del solsticio de todos modos. ¿Por qué no nos sentamos y hablamos? Y te daré todo el tiempo que necesites para consultar con Roku cómo matar al Señor del Fuego. Preguntó Tanya con sarcasmo, apretando los puños. No lo creo. De repente, entró en acción y dio un puñetazo hacia adelante para desatar un chorro de fuego. Anne giró sobre sus talones para esquivarlo y se lanzó hacia un lado, usando una ráfaga de aire para alejarse más y elevarse en el aire. Habían pasado casi 100 años desde la extinción de los nómadas del aire, y en ese tiempo el mundo había olvidado cómo luchar contra los maestros aire. Los maestros se olvidaron de enseñar a sus estudiantes técnicas diseñadas para limitar la maniobrabilidad de un oponente al que nunca esperaban volver a enfrentar, y como tal, Anne disfrutaba de una ventaja de agilidad indiscutible en la mayoría de las batallas. Solo los guerreros más viejos y Zuko, que estaba comenzando a desarrollar técnicas propias a través de pura prueba y error, sabían cómo luchar contra un oponente que podía moverse por el cielo para esquivar sus ataques. Como tal, Anne estaba bastante seguro de que simplemente podría evitar los ataques que le lanzaban hasta que se presentó la oportunidad de noquear a esta chica. Es por eso que lo tomó por sorpresa cuando la cara gruñona de la muchacha corrió a su encuentro. Las técnicas de vuelo de los maestros del aire consistían en dejarse llevar por el flujo del viento, armonizarse con el ritmo natural del mundo y navegar sobre él para llegar a destino. La técnica que utilizaba esta chica no se parecía en nada a eso. Utilizando chorros de fuego que salían de sus manos y pies, se obligaba a elevarse en el aire, desafiando las leyes naturales de la gravedad mediante su propio poder y voluntad. Era algo muy propio de los maestros del fuego, como nadar a través de un maremoto en lugar de surfear sobre él. Sin embargo, eso no lo hacía menos efectivo. La chica dorada chocó contra él en el aire, con el objetivo de darle un codazo en el estómago con la fuerza suficiente para dejarlo sin aliento. Por puro instinto, Anne se retorció en el último segundo, lo que provocó que el golpe golpeara dolorosamente su caja torácica. Dolía, pero chocar contra un objetivo duro hizo que el impacto empujara a Anne fuera del alcance de la chica. Todavía haciendo muecas de dolor, Anne extendió un brazo en un movimiento circular, conjurando una fuerte ráfaga de viento que lo llevó por debajo de la chica dorada y en la dirección de la que ella acababa de venir. Pero la chica dorada no había terminado todavía. Abruptamente cortó los chorros de llamas, metió las piernas y se permitió dar vueltas en un arco perezoso. Cuando su impulso la llevó a la pared del lado opuesto, sus pies encontraron apoyo contra la piedra lisa fácilmente y se dobló por las rodillas con facilidad practicada para anular la fuerza que normalmente habría provocado un choque demoledor. Por una fracción de segundo, la fuerza cinética la mantuvo inmovilizada contra la pared, casi como si fuera una especie de mujer araña, antes de que más chorros de llamas brotaran de sus pies mientras saltaba hacia adelante nuevamente, impulsándose hacia Anne. No había suficiente espacio para que ninguno de los combatientes volara con toda su capacidad, por lo que siguió fue un juego mortal del gato y el ratón en el que ambos usaron sus respectivos elementos para impulsarse contra las paredes, el techo y cualquier otro objeto que se encontrara en la habitación. Anne se balanceaba como un mono, girando y dando vueltas en arcos imposibles a través del cielo. Mientras tanto, la chica dorada se parecía más a un sabueso. Se lanzaba hacia adelante en ráfagas rápidas y agudas mientras intentaba sacarlo del aire. Desde sus dedos disparaba pequeños rayos de fuego para intentar interceptarlo cada vez que se giraba para evadirla y, a pesar de ser un maestro aire, Anne se encontró esquivando cada proyectil por un pelo. El talento de la chica para el combate aéreo era una locura. Habría pensado que tenía toda una vida de experiencia luchando contra maestros aire si no fuera históricamente imposible. No pasó mucho tiempo antes de que un rayo finalmente alcanzara su objetivo, quemando la mano de Anne mientras se retorcía para evadir su ataque. El dolor interrumpió su movimiento, haciendo que el aire que imbotó se saliera de su control y lo enviara a toda velocidad al suelo.
Con un crujido horrible, se estrelló de cara al pie de la estatua de Roku, gimiendo de dolor cuando la chica dorada aterrizó con gracia detrás de él. ¡Qué apropiado!, se burló la chica dorada, caminando hacia él como una pantera que acecha a su presa mientras conjuraba una daga de fuego en una mano. Fue en esta isla donde Roku pereció y permitió que comenzara la Guerra de los 100 años. Ahora su reencarnación será capturada en el mismo lugar y permitirá que la Nación del Fuego finalmente la ponga fin. Sin aliento y desequilibrado por el impacto del choque, Aang se arrastró hacia adelante y apoyó la espalda contra la estatua de Roku, girándose para encarar a su atacante con los ojos muy abiertos. El brillo frío y despiadado en su mirada provocó que una gélida sensación de miedo se apoderara de su corazón. Por supuesto que no cometeré el mismo error que Zuko, continuó la chica, blandiendo la daga de fuego por encima de ella. Está claro que la única forma de capturarte es lisiándote lo suficiente para que no puedas doblarte. Un paso más y la chica estaba justo encima de él, lista para derribarlo de un solo golpe. Este es el fin, Avatar. ¡Guau! El mundo se volvió blanco. Aang miró a su alrededor en estado de shock. Una niebla blanca había aparecido de la nada, llenando la habitación en un abrir y cerrar de ojos. No, no era la habitación, porque cuando miró a su alrededor, Aang se dio cuenta de que de repente ya no estaba allí. No había paredes, ni estatuas, ni ninguna chica loca de cabello dorado que intentara paralizarlo. Todo lo que existía era un espacio infinito de niebla blanca, similar a una nube. Es bueno verte, Aang. ¿Por qué tardaste tanto? Al oír una voz que nunca había oído antes, pero que de alguna manera reconoció de inmediato, Aang se dio la vuelta. Allí estaba un anciano vestido con una rica túnica roja, su largo cabello blanco mantenido inmaculadamente en su lugar por un tocado dorado. Avatar Roku. ¿Por qué no funciona? Está sellado. Zuko podía sentir que su temperamento hervía y amenazaba con desbordarse. Objetivamente, sabía que era propenso a tomar malas decisiones cuando estaba así, pero no podía evitarlo. Lo había tenido. Tenía al avatar literalmente en sus manos. Solo para ser tomado por sorpresa por un simple truco y dejar que se le escapara de las manos. Una puerta era todo lo que se interponía en su camino para rectificar su error. Una puerta que debería abrirse cuando 5 maestros fuego trabajando juntos doblaran el fuego a través de ella. Pero, por supuesto, al estilo típico de Zuko, los espíritus habían decidido que ese era el momento perfecto para que los mecanismos que controlaban la puerta no funcionaran correctamente. Debe haber sido la luz. Avatar Roku no nos quiere dentro, agregó uno de los sabios. Con un gruñido de frustración, Zuko disparó una última ráfaga de llamas hacia la puerta, más como una forma de liberar su ira que cualquier otra cosa, y se dio la vuelta para correr hacia el sabio cautivo. ¿Por qué ayudaste al avatar?, exigió. El sabio traidor le devolvió la mirada, no con el desafío ni la ira que esperaba, sino con una peculiar mezcla de melancolía y orgullo. Porque en su día fue el deber de los sabios, respondió. Y sigue siendo nuestro deber. ¿Deber? ¿Cómo podía hablar de deber este hombre? Su primer y principal deber era hacia el Señor del Fuego, como todos los hijos de la Nación del Fuego. Sin duda, su deber hacia su propia gente debería estar por encima de todo lo demás. Sin embargo, antes de que Zuko pudiera responder, fue interrumpido por el sonido de aplausos. ¡Qué actuación tan emotiva y sentida! Estoy seguro de que el Señor del Fuego lo entenderá cuando le expliques por qué lo traicionaste. Zuko frunció el ceño mientras miraba hacia la escalera. Sao finalmente había llegado, y con una pequeña guardia de maestros fuego a cuestas. A su alrededor, los sabios del fuego se inclinaron profundamente, mostrando un respeto por el comandante que no le habían mostrado a él. Y el príncipe Zuko, continuó Sao mientras sus soldados avanzaban para apoderarse de sus brazos. Fue un esfuerzo noble, pero tu pequeña cortina de humo no funcionó. Tanya se encargó de eso. Miró a su alrededor, con una expresión de preocupación poco habitual en su rostro. ¿Dónde está ella, de todos modos? Llegaste demasiado tarde, Sao. Tanto el avatar como tu mascota demonio están dentro y las puertas están selladas. Espetó Zuko desafiante. Sao miró las puertas por un segundo. Luego, para sorpresa de todos los demás, estalló en una carcajada estridente. Entonces, ¿me estás diciendo que un avatar sin entrenamiento ni experiencia está encerrado en esa habitación con el maestro fuego más monstruosamente poderoso de su generación? Una chica a la que he visto personalmente quemar barcos enteros de personas hasta convertirlos en cenizas sin ayuda de nadie, y debería estar preocupado. Preguntó, con una sonrisa que hablaba de absoluta confianza en su rostro. La conoces mejor que la mayoría de Zuko.
¿Envidias a alguien que esté encerrado en una habitación con ella? Tarde o temprano esas puertas tendrán que abrirse de nuevo, y entonces el avatar será mío. O lo que quede de él, de todos modos. Aang escuchó atentamente mientras Roku le explicaba sobre la llegada del cometa de Sosin, cómo el Señor del Fuego planeaba usarlo para poner fin a la guerra y cómo era su destino dominar los 4 elementos y derrotarlo. La presión de tener el destino del mundo sobre sus hombros era aterradora. ¿Qué pasa si no puedo dominar todos los elementos a tiempo? ¿Qué pasa si fallo? Preguntó. Roku sonrió suavemente, su expresión mostraba lo familiarizado que estaba con lo que Aang estaba sintiendo. No importaba cuándo o dónde habían nacido, era una presión que todos los avatares estaban destinados a soportar en algún momento. Sé que puedes hacerlo, Aang, porque lo has hecho antes. Esas pocas palabras hicieron maravillas para tranquilizar la mente de Aang. Sí, él era la misma alma que todos los avatar anteriores, y todos habían logrado superar los desafíos que enfrentaron y proteger el mundo. Si ellos pudieron hacerlo, él también. El solsticio está terminando. Nuestro tiempo se acorta, declaró Roku. Pero antes de que te vayas, hay una cosa más que necesito compartir contigo. Dime, Aang, ¿qué sabes de los mundos? La pregunta parecía bastante aleatoria y desconcertó a Aang por un momento. Bueno, está el mundo físico, donde viven los humanos y los animales, y el mundo espiritual, donde viven los espíritus. Es cierto. El mundo humano y el mundo espiritual están estrechamente entrelazados en equilibrio, como el yin y el yang. Uno no puede sobrevivir sin el otro, y bajo las circunstancias adecuadas es posible viajar entre los dos, explicó Roku. Sin embargo, estos no son los únicos mundos que existen. La creación es vasta e interminable, y la vida existe en muchas formas en una infinidad de mundos sujetos a una variedad de reglas. Eso fue fascinante y todo, pero Aang realmente no veía que tenía que ver eso con el Señor del Fuego. Su expresión debió delatar lo que estaba pensando, porque Roku suspiró y continuó. Como estos otros mundos no están entrelazados como lo están los nuestros, viajar entre ellos es increíblemente difícil. Difícil, pero no imposible. A veces, seres excepcionalmente poderosos pueden viajar a otros mundos, y no siempre por razones inocentes. Hace 14 años, un espíritu increíblemente poderoso de otro mundo se abrió paso en el mundo espiritual. No sabemos quién era ni por qué vino, pero individualmente era más fuerte que cualquier espíritu de nuestro mundo. Sin embargo, a pesar de esto, no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse al poder combinado de todos los espíritus juntos, y se retiró rápidamente. En ese momento pensamos que se había ido para siempre, pero el año pasado reapareció una vez más, solo haciendo contacto con un solo mortal antes de huir. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que había hecho una ventana a nuestro mundo durante su primera visita, y ha estado observando cómo se desarrolla la guerra desde detrás de escena durante más de una década. ¿Pero por qué? Preguntó Aang. ¿Qué propósito tendría un espíritu de otro mundo para vigilar esto? El rostro de Roku se tornó serio. Como dije antes, Aang, el mundo físico y el mundo espiritual están estrechamente entrelazados. Así como la guerra desequilibró el mundo físico, también desequilibra el mundo espiritual. Cada bosque quemado por un ejército invasor, cada río represado para traer hambruna y sequía, debilita a los espíritus asociados con él. Si esta guerra continúa y el mundo cae completamente bajo el dominio del Señor del Fuego, el mundo espiritual se debilitará como nunca antes. Sería la oportunidad perfecta para que este espíritu extranjero invada y tome el control, estableciéndose como el único espíritu que la Nación del Fuego necesita adorar. El rostro de Aang se arrugó con preocupación. Pero no sabemos con certeza qué pretende ese espíritu de otro mundo, ¿verdad? Todo lo que ha hecho es hablar con una persona. Así era hasta hace unos segundos, respondió Roku. En el momento en que comenzó el solsticio, las barreras entre el mundo físico y el espiritual dentro de esta sala se debilitaron, lo que nos permitió comunicarnos. Sin embargo, en ese mismo momento, el espíritu extraño apareció una vez más y aprovechó la oportunidad para ponerse en contacto con un mortal. ¿Contacto? ¿Pero quién? Aang abrió mucho los ojos al comprender las implicaciones. Solo había otra persona en la habitación, además de él, con la que el espíritu podía haberse comunicado. La chica de cabello dorado. Sí, confirmó Roku. Esa chica es un misterio, incluso para los espíritus. Nadie ha visto su alma antes en ninguna encarnación pasada, pero ella lucha como alguien que nació con un arma en la mano.
Temo que ella, así como quienquiera que haya sido contactado el año pasado, hayan sido elegidos como agentes de este espíritu de otro mundo en cualquier plan que haya ideado. Ten cuidado con ella, Aang. Pero ella está en la habitación conmigo ahora. En el momento en que termine el solsticio, podría matarme. Respondió Aang. Una pequeña sonrisa de confianza se dibujó en la comisura de la boca de Roku. Puedo ayudarte con eso. Pero solo si estás listo. Tanya miró con cautela el mundo de niebla blanca en el que se encontraba. Era evidente que el plan de estudios de la Real Academia del Fuego necesitaba urgentemente una actualización. Le habían enseñado que el avatar era el único ser del mundo que podía controlar los 4 elementos y que poseía una poderosa conexión con los espíritus. Lo que aparentemente no habían mencionado era que podían atrapar a la gente en una especie de dimensión de niebla alternativa. Si hubiera sabido que ese era un truco que tenían bajo la manga, nunca lo habría enfrentado directamente. Lo que más le preocupaba era que no había ninguna salida a la vista. Algunos hilos de preocupación empezaron a crecer en su interior, pero a fuerza de voluntad los reprimió. No era momento de entrar en pánico. Si había una entrada, también debía haber una salida en alguna parte, solo tenía que encontrarla. ¿Y si no hay escapatoria, qué harás? ¿Rezarás por la salvación? Tanya apretó los dientes por reflejo. Había pasado una eternidad desde la última vez que la había oído, pero reconocería esa voz incorpórea y aduladora en cualquier lugar. Su némesis finalmente se reveló. Ser décimo, afirmó desapasionadamente. Me preguntaba cuándo saldrías arrastrándote de la nada. Aunque no podía verlo físicamente, Tanya sabía que el ser décimo tenía una mirada condescendiente en su equivalente a rostro. Orgulloso como siempre lo he visto. Entonces, ¿cuál es tu plan esta vez, eh? ¿Qué plan ha urdido el Todopoderoso para hacer que esta miserable blasfema vea la luz? Preguntó Tanya con sarcasmo. ¿Enviarla a luchar en una guerra otra vez? Máxima nota por tu creatividad, especialmente después de que funcionó tan bien la última vez. Había estado esperando algún tipo de respuesta arrogante de ser décimo, pero para sorpresa de Tanya, cuando su voz volvió a hablar, estaba teñida de diversión. Ah, pero esto no es exactamente igual que la última vez. Debes ser felicitada, Tanya, porque he aprendido algo de ti. No hay muchos en todos los planos de existencia que puedan afirmar haberle enseñado una lección a un dios. ¿De verdad? Tanya decidió que eso no sonaba bien. ¿Y qué te enseñé exactamente? Creía que, cuando se enfrentaban a los horrores de sus propias guerras, todos los mortales recurrían a la oración divina para obtener la salvación. Y tenía razón en parte, porque la gran mayoría lo hace. Pero parece que hay un alma por cada millón que es tan miserable, tan degradada, que realmente prospera en tal horror. Absorben sangre para saciar su hambre de violencia como una flor absorbe agua, y crecen entre campos de batalla llenos de los cuerpos de sus camaradas caídos y de víctimas por igual. Ustedes, paganos, son una de esas flores de la guerra. ¿Ella? ¿Prosperar en la guerra? Ja. Esta era otra prueba de que Ser Décimo no era un verdadero dios, porque si realmente lo supiera todo, seguramente habría sabido que Tanya despreciaba la guerra. Todo lo que servía era enviar a hombres y mujeres jóvenes bendecidos con mentes inteligentes y el potencial de convertirse en algo productivo para la sociedad a una muerte temprana. Si eso es cierto, entonces, ¿qué sentido tiene enviarme a otro campo de batalla? Preguntó Tanya. ¿Qué tiene de diferente este? Fue algo que se me ocurrió mientras escuchaba las oraciones de los soldados que luchaban contra ti. ¿Sabes cuántos me rogaron que los salvara cuando supieron que habías llegado al campo de batalla? ¿Cuántos me imploraron que me vengara de ti mientras te veían matar a tiros a sus amigos uno por uno? ¿Cuántos rezaron por la liberación antes de que un solo disparo tuyo destruyera su ciudad? Aunque muchos soldados pudieron dejar de lado su miedo a la muerte cuando se unieron a la guerra, este volvió a apoderarse de ellos cada vez que te vieron. Me hizo darme cuenta de algo sobre la naturaleza humana. Ustedes los humanos son criaturas tan simples y de mente estrecha que luchan por comprender la gravedad total de una situación a la que se enfrentan hasta que se hace más fácil de identificar, hasta que tiene un rostro y un nombre. Para esos soldados te convertiste en el rostro mismo de la guerra, de la muerte misma, y como tal te convertiste en un conducto a través del cual podían comprender el peso y el miedo de esos conceptos. Te convertiste en un avatar de la guerra. Oh, no. Una sensación de hundimiento se apoderó del estómago de Tanya cuando empezó a darse cuenta de a dónde iba a parar todo esto. No me digas. Sí, respondió Ser Décimo con aire de suficiencia.
La única forma en que alguien como tú puede comprender la ira de un dios es canalizándola en un cuerpo mortal. En tu vida anterior, quien te llevó más cerca de la desesperación fue Mary, aunque ella era simplemente una mortal a la que se le había concedido una fracción del poder de un dios para jugar, un recipiente inadecuado. Para que finalmente comprendas la ira de un dios, debes enfrentarte a un dios encarnado. Por eso, ideé una nueva vida para ti, un nuevo destino, todo para prepararte para enfrentarte a un dios real en carne mortal. El avatar. Por un momento Tanya se quedó en silencio. Luego, con un fuerte resoplido, estalló en carcajadas. ¿Ese es tu plan?, dijo entre jadeos. ¿Crees que un niño calvo me va a hacer temer a Dios? ¿Has visto a ese mocoso? Ja. ¿Qué va a hacer, resoplar y derribar mi casa? Sin embargo, cuando Ser Décimo también empezó a reír, Tanya se dio cuenta de que su humor se había desvanecido rápidamente. Tu orgullo será tu perdición, pagana. Su voz resonó mientras la niebla a su alrededor comenzaba a disiparse. Todavía tienes que ver de lo que es capaz el avatar. Pero tú también estás a punto de hacerlo. En un instante, la niebla blanca se desvaneció y Tanya se encontró de pie en medio del santuario como si nunca se hubiera ido. Entonces, después de todo este tiempo de espera, Ser Décimo finalmente reveló que su plan maestro era intimidarla enfrentándola a una guerra contra un niño monje pacifista. ¡Qué ridículo! Incluso la había puesto del lado ganador. ¿Cómo podría perder? Lo siento por eso, comenzó con naturalidad, sintiendo un aumento de confianza mientras se volvía hacia el avatar acobardado y volvía a invocar la daga llameante que tenía en la mano. Ahora, ¿dónde estábamos? Se congeló abruptamente cuando finalmente notó la única diferencia en la habitación. El avatar. En el lugar donde antes yacía un niño asustado, ahora se encontraba un hombre alto con una túnica roja regia. Su largo cabello blanco parecía balancearse como si fuera soplado por un viento imperceptible, y un brillo azul etéreo irradiaba de él como una luz sagrada. Sus ojos brillaban de un color azul similar con tal brillo que oscurecían sus pupilas, y aunque era imposible saberlo con certeza, Tanya estaba segura de que sus ojos estaban fijos en los de ella con desaprobación. Era imposible no reconocerlo, no con una estatua de su misma imagen que se alzaba justo detrás de él. Avatar Roku. ¿Era esto lo que el avatar esperaba aprender al venir aquí? Tenía sentido. ¿Por qué molestarse en dominar los 4 elementos por sí mismo cuando simplemente podía aprender a transformarse en su encarnación anterior, más antigua y más fuerte, en un instante? Un avatar completamente desarrollado como Roku podría igualar incluso al Señor del Fuego. Una sensación de pavor se apoderó de Tanya, lo que la hizo retroceder instintivamente. Podía sentir el poder del avatar crepitando en el aire como electricidad, y cada uno de los instintos que había desarrollado para mantenerse con vida en el campo de batalla le gritaba que corriera para salvar su vida, porque el enemigo que tenía ante ella era alguien a quien no tenía ninguna posibilidad de derrotar. Estaba tan sorprendida por este giro de los acontecimientos que ni siquiera se dio cuenta de que las puertas se abrían detrás de ella hasta que la voz de Sao resonó detrás de ella. Fuego. Solo sus instintos reaccionaron al sonido del fuego que se conjuraba detrás de ella y le salvaron la vida, ya que se agachó justo a tiempo para evitar las múltiples corrientes de fuego que volaron sobre su cabeza hacia Roku. Pero Roku simplemente estiró sus manos, arrebatando el control de la gran cantidad de llamas a sus creadores y redirigiéndolas para que giraran a su alrededor en un círculo ardiente. Luego extendió sus manos nuevamente, y Tanya tuvo la previsión de crear un escudo de llamas frente a ella un segundo antes de que una ola de fuego como ninguna otra que hubiera sentido se estrellara contra ella. La fuerza detrás de ella la envió volando hacia atrás fuera de la habitación y contra un pilar, justo cuando derribó a Sao y sus hombres y derritió las cadenas alrededor de Zuko y los amigos del avatar. El avatar Roku va a destruir el templo. Tenemos que salir de aquí, gritó uno de los sabios mientras el otro se daba la vuelta para huir de la ira de Roku. Un segundo después, su advertencia resultó cierta, ya que Roku golpeó el suelo con la fuerza suficiente para enviar una onda expansiva que recorrió la isla. A su llamado, el suelo comenzó a temblar y los charcos de lava burbujeantes comenzaron a silbar y crujir mientras brotaban de las grietas. Tanya estaba ocupada parpadeando para quitarse las manchas que le flotaban en los ojos cuando una mano firme la agarró del antebrazo. Tenemos que irnos. Ahora. Gruñó Sao, sin darle la oportunidad de responder mientras la echaba sobre su hombro y comenzaba a correr, guiando el camino para sus hombres mientras huían del templo que se derrumbaba rápidamente.
Tan humillante como era tener que ser llevada como una niña, Tanya tuvo que admitir que el solo hecho de protegerse contra el ataque de Roku la había dejado tan débil que no estaba segura de que sus piernas fueran lo suficientemente firmes para llevarla. No había visto tanto poder destructivo de una sola persona desde Mary, y en ese entonces nunca había estado lo suficientemente loca como para recibir uno de sus ataques de frente. Sin embargo, mientras que Mary había sido una berserker, arrojando su poder alocadamente en un alboroto salvaje, Roku había ejercido su fuerza como si fuera una extensión de sí mismo. Tenía control absoluto de su poder y era infinitamente más peligroso debido a eso. Y esta era la entidad contra la cual el ser décimo la había manipulado para que luchara. Estaba completamente jodida. Sin príncipe, no hay avatar. Al parecer, lo único que tengo son 5 traidores y un subordinado incompetente que no podría ser más astuto que un lemur. Tanya bajó la mirada avergonzada. No tenía excusas. Shao había confiado en ella para capturar al avatar, pero había desperdiciado la oportunidad. Si se hubiera esforzado un poco más, podría haber capturado al avatar antes del solsticio, y entonces Roku nunca habría aparecido. Los restos en llamas del Templo del Fuego a lo lejos eran un monumento a su fracaso. Pero comandante, dijo Rafiki. Solo Xiu ayudó al avatar. Sin embargo, Shao no estaba de humor para escuchar razones. Guarden sus historias para el Señor del Fuego. En lo que a mí respecta, todos ustedes son culpables. Declaró, haciendo un gesto a sus soldados cercanos para que los detuvieran. Llévenlos a la prisión. ¡No! Por favor. Rafiki luchó contra los soldados, pero era demasiado viejo para abrirse paso hacia la libertad. Mientras él y los otros sabios eran arrastrados, miró a Tanya con desesperación en sus ojos. Eres uno de nosotros. Un hijo del Templo del Fuego. Sabes que esto es una injusticia. Por favor, Capitán Tanya, di algo. Shao la miró fijamente, desafiándola a hablar en su defensa. No estaban equivocados, era una clara injusticia y un terrible abuso de poder, pero Tanya sabía cómo leer la situación. Estaba tan lejos de la buena opinión de Shao que no era divertido, y si él percibía incluso un indicio de desobediencia por parte de ella en ese momento, se uniría a ellos en el calabozo. No, Tanya no era una persona tan desinteresada como para arriesgar su propia libertad en un intento por asegurarla de ellos. Lo mejor que podía hacer era mantener la cabeza baja, esperar a que todo esto se calmara y luego volver a sacar el tema a relucir después de haber hecho algo lo suficientemente meritorio como para volver a congraciarse con el comandante. Cuando se hizo evidente que Tanya no iba a decir nada, Shao se burló. Eso es lo que pensé. Llévatelos. Mientras se llevaban a los sabios del fuego, Shao le dio la espalda para mirar hacia el océano, donde se había visto al bisonte del avatar volar hacia el horizonte, de regreso al reino tierra. Por un momento, un pesado silencio se cernió entre ellos, y Tanya resistió el impulso de moverse incómodamente. Cuando Shao finalmente habló de nuevo, la agudeza de su tono dejó en claro que no estaba de humor para nada menos que una obediencia total. La próxima vez no puede haber fracaso, Tanya. ¿Estoy claro? Sí, comandante, respondió Tanya obedientemente. Tú y yo somos pájaros de la misma pluma, Tanya. Ambos buscamos posiciones dignas de nuestras ambiciones e inteligencia. Cuando la Nación del Fuego gane esta guerra, comenzará una nueva era, y serán personas como tú y yo quienes la moldearán. Fue el destino el que puso al avatar en nuestro camino, para que pudiéramos ser nosotros los que reclamáramos la gloria por capturarlo. Shao apretó los puños. Pero si fallamos, el Señor del Fuego nos hará responsables, y no le agradan los fracasos. No podemos fallarle a Tanya. Si lo hacemos, será nuestro fin. ¿Entiendes? Castigar a alguien por fallar era una señal de que el lugar de trabajo era malo. La negligencia, la falta de respeto o la simple estupidez debían tener consecuencias, pero el acto de fallar en sí mismo podía ser el resultado de la inexperiencia o simplemente de la mala suerte en muchos casos. ¿Cómo podría un empleado nuevo convertirse en un activo competente si tenía miedo de poner a prueba sus habilidades y conocimientos asumiendo un riesgo de vez en cuando? Pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Tanya había nacido en la Nación del Fuego, había jurado lealtad al Señor del Fuego y estaba atada a cualquier destino que le aguardara a su nueva patria, ya fuera bueno o terrible. Por irrazonable que fuera esta exigencia, ¿qué otra opción tenía más que obedecer? Lo hago, comandante. Bien. Shao se giró para mirarla y la ira en sus ojos se transformó en una expresión de cruda determinación. El avatar ha ganado esta batalla, pero la guerra aún no ha terminado. Ni mucho menos.
Eso ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, puedes dar like, y escribir un comentario. Se despide Smithy Fanfics.